Hola, hola gente, me encantan estas épocas en que se viene lluvia, perdón, de equipos nuevos, cámaras nuevas y sobre todo cámaras de acción. A mí me encantan las cámaras de acción, soy súper fan de las cámaras de acción. Más que todo porque nos permiten grabar nuestras memorias, aventuras al aire libre. A mí me encantan los deportes al aire libre y me encanta sobre todo poder grabarlos y poder compartirlos. Entonces, soy un fan número uno de las cámaras de acción. Y hoy les vengo a traer una cámara que era muy difícil de mejorar, pues se mejoró. Y es de una marca muy reconocida actualmente, muy innovadora en tecnología, que tiene muy fuerte el mercado, y es la marca china Insta360. Si no reconocen o no nunca han escuchado esta marca, pues deberían, porque tienen de las mejores cámaras de acción del mercado. Vamos. Bueno, ¿y de cuál cámara les voy a hablar hoy? Es de la Insta360 Go3. Primero, el nombre no quiero que los vaya a confundir porque no se trata de una cámara de 360 grados, no, es una cámara que graba en un ángulo normal, un rango de cámara bastante abierto, pero no es 360 grados. ¿Qué es lo que hace especial esta cámara? ¿Qué es lo que tiene especial? Bueno, lo que hace especial esta cámara es su tamaño. Estamos hablando de la cámara de acción más pequeña del mercado. Si ustedes pueden ver, es como el tamaño de mi dedo, ¿verdad? De mi dedo gordo, más o menos el tamaño de mi dedo gordo. Y tiene un peso de 35 gramos. Para que tengan una idea de la posibilidad o el abanico de posibilidades que se nos abren de poder grabar y de poder explotar nuestra creatividad con una cámara tan pequeña y tan liviana. Podemos ponerla prácticamente en cualquier sitio. Y por si fuera poco, perdón que hay mucho viento aquí donde estoy grabando. Por si fuera poco, una de las cosas que me encanta es que viene con un sistema magnético. Entonces la cámara se permite colocar por magnetismo, por imán, a cualquier superficie metálica. Nos abre más del abanico de posibilidades de poder grabar tomas diferentes, puntos de vista inusuales que no estamos acostumbrados, lo que la hace increíble. Después, la cámara en sí trae un par de accesorios que me parecen súper geniales. El primero es un collar magnético, ¿verdad? Que nos podemos poner debajo de nuestra ropa, en el cual podemos conectar magnéticamente nuestra cámara. Y esto nos va a permitir tener las manos libres. Y como es una cámara tan liviana y se sujeta tan bien magnéticamente, vamos a tener libertad de correr, caminar, saltar y tener un punto de vista increíble que no lo vamos a tener con ninguna otra cámara del mercado. También trae un soporte magnético, el cual podemos colocar en muchísimos sitios, lo que la hace súper creativa y súper potente, y nos genera unos ángulos de toma completamente distintos e innovadores. Algo que me encanta de la marca Insta360, yo vengo usándola ya desde hace bastante tiempo, no este modelo en específico, pero sí otro modelo, el One R. Estas cámaras tienen una de las mejores estabilizaciones que yo he visto. Mucho mejor que otras cámaras del mercado, para mí mucho mejor que la GoPro o que la DJI. Es la estabilización brutal. Como le digo, es la que más utilizo cuando grabo mis carreras o aventuras o lo que sea. Uso eso, y esta cámara viene con esa estabilización, lo cual la hace brutal porque la estabilización es increíble. Si nunca la han probado, tienen que probarlo. Van a ver, pueden verlo en estos
videos que yo les estoy mostrando, la estabilización es uno de los puntos más importantes que tiene esta cámara. El Flow State, que se llama la estabilización de la 360 de la Insta, de la marca, es sumamente potente y sumamente estable. Otro punto interesante es que la cámara es sumergible al agua. Podemos sumergirla hasta 5 metros, tal vez no sea algo tan poderoso, si lo que nos gusta es el submarinismo, bucear o lo que sea, pero 5 metros está bien para grabar ciertas cosas bajo el agua. Me parece que es una profundidad relativamente aceptable para grabar ciertas cosas, pero todavía no hay en el mercado una casa específica para que la podamos sumergir a más profundidad. Si lo que usted está buscando es una cámara para hacer deportes acuáticos como el buceo, por decir algo. Entonces, si lo nuestro es submarinismo, buceo, tal vez no sea la cámara en este momento que nos vaya a funcionar de la mejor manera. Como esta cámara está pequeña, abre muchas posibilidades, ¿verdad? Podemos conectarnos podemos ponerla en algún dron o algún dron FPV. Tiene una función bastante interesante para esto, y es que nos bloquea el horizonte a 360 grados. Y esto nos ayuda muchísimo para crear tomas todavía más espectaculares. A mí me encanta esta función del bloqueo del horizonte de 360 grados. Yo en especial siempre la ando activa y la uso todo el tiempo. Igual que otras cámaras de acción, también se puede controlar por voz. Una función que es bastante útil si tenemos nuestras manos ocupadas o no podemos andar manipulando constantemente la cámara. Algo interesante de esta cámara es que esta cámara no usa tarjeta de memoria, no tiene para poner tarjeta de memoria. Tal vez por el tamaño reducido no se incluye. Desde la versión pasada tampoco se le incluye tarjeta de memoria. Tiene como una memoria interna, por lo que podemos encontrarla en 3 diferentes versiones. Tenemos la versión de 32 GB de memoria interna, la versión de 64 GB de memoria interna y la de 128. Si me preguntan a mí, yo les recomiendo la de 64 GB. La de 32 tal vez sea un poco pequeña y nos vaya a quedar cortos en algunos que otros vídeos, pero la de 64 ya me parece un suficiente. Pues si queremos todavía más, pues podemos entrar en la de 128, pero les aseguro que con la de 64 no nos va a hacer falta memoria. Bueno, especificaciones en sí de la cámara. La resolución máxima a la que graba la cámara es 2.7K. Me parece que es una resolución que está bien. Su mercado o su público meta es para publicar en redes sociales y para videos de Instagram, de Facebook, etcétera. Pues esa resolución está súper bien. Recuerden que tal vez uno diga, mira, yo quiero que tenga una resolución 4K, pero estamos acostumbrados a nunca ver videos en 4K. Por ejemplo, la mayor cantidad de usuarios o espectadores de nuestros videos de YouTube lo es el celular, y son pero muy pocos los celulares que pueden tener una pantalla de 4K. Así que la resolución más usada y que es excelente es el 1080. Entonces tenemos una cámara que puede grabar a mucho más resolución, de un 1080 a un 2.7K, que me parece una resolución bastante respetable. Graba a 2.7K a 30 FPS. Algo interesante que tiene la cámara también es que a 1080 nos puede hacer una cámara lenta. Tiene un modo de cámara lenta que nos permite grabar hasta 120 frames por segundo, lo que nos va a crear una cámara lenta espectacular. En el lado de la fotografía, toma fotografías en formato RAW. Tiene también el modo de video H264. Nos puede grabar en 3 tipos de color, ¿verdad? Como ya nos tiene acostumbrado todo lo que es la Insta360. Pero ahora quiero entrar a lo que me parece súper genial. La cámara cuenta con un tipo de accesorio o estuche que se denomina el Action Pod. Esto no es solo un pod de carga, sino que también tiene pantalla. La anterior versión también tenía pantalla, era un
de un centro de carga. Pero lo que es más interesante ahora es que además de cargar la batería, en sí la cámara, perdón, tiene una duración de batería de 45 minutos. Pero si la colocamos en el Action Pod, la batería puede durar hasta 170 minutos. Esto es súper bueno. Y además, si nuestra cámara se descargó, podemos ponerla a cargar ahí y mientras está cargando, grabar. Un punto en contra del Action Pod es que no lo podemos sumergir, ¿verdad? Puede aguantar salpicaduras, pero no se puede sumergir. Algo muy interesante, tiene pantalla abatible, entonces nos sirve para bloguear, para crear contenido. Como su tamaño es tan pequeño, no es una cámara invasiva, podemos tal vez usarla en muchos lados que tal vez con una cámara más grande, más intimidadora, se nos va a complicar. Eso me parece genial. La pantalla abatible me parece que fue un hit que introdujo esta cámara. Además, su capacidad de batería de 170 minutos es algo brutal. Algo que me encanta es el modo con que cuenta, que se llama Free Frame, en el cual nos va a grabar un video de forma circular a máxima resolución, el cual en Insta Studio o el programa de edición podemos escoger el formato de video que queremos exportar, ya sea vertical, sea horizontal, sin perder ninguno de los ángulos de toma. Esto me parece genial. Además, que en este tipo de formato de grabación podemos sacarle todas las prestaciones más profesionales que pueda permitirse esta cámara. Algo que tal vez no guste mucho es que los que han tenido esta cámara en su versión anterior, esta cámara fue hecha para tener un precio menor. Tenía un precio menor a las diferentes cámaras de acción o sus competidores inmediatos, llámese GoPro o lo que sea. Ha subido el precio, prácticamente está al precio de las demás cámaras de acción. En sus versiones, por ejemplo, en 32 gigas, aquí tengo el precio, está en $460, perdón. En su versión de 64 gigas está en $480 y su versión de 128 gigas está en $510. Si ustedes ven, la diferencia es muy poca, pero me parece que explota una necesidad muy específica, que es esas tomas tan específicas que ocupamos una cámara liviana, pequeña, que podemos colocar en lugares inimaginables. Pues esta cámara nos da todo eso y más. Además me parece que la resolución de 2.7K es súper buena y los micrófonos han sido mejorados, el audio es bastante decente. Además ahora con las opciones de inteligencia artificial podemos mejorar todo lo que es el audio, que es un video que quiero hacerles, cómo mejorar el audio en postproducción de una forma fácil con inteligencia artificial. Bueno, gente, esto es lo que les quería contar sobre esta cámara genial. Me parece genial, me encanta. La cámara más pequeña del mercado, pero no la menos potente. Y nos da unas posibilidades creativas increíbles, así que se las recomiendo. Además, soy usuario de la marca Insta360 desde hace ya bastantes años y me parece que son productos geniales. Así que, gente, espero que les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo. Chao.